Pues como siempre hay que coger el sofá con ruedas, un poco incómodo la verdad, pero bueno, es lo que me lleva a todas partes. ¡Hey! 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 ¿Qué pasa, viajeros? Hoy estoy muy orgulloso de empezar este vídeo aquí, en la Plaza del Pilar, en Zaragoza, viendo cómo han desmantelado casi ya todo lo que es el mantón de la Virgen, porque voy a hacer una serie de vídeos muy extensos para la gente de aquí de Zaragoza y para la gente que no sabe qué es Zaragoza, porque hay muchos sitios de aquí que los mismos ciudadanos no sabemos que existen. La Plaza del Pilar se sitúa en lo que es la Basílica, que la vemos aquí en su esplendor, y al fondo se encuentra lo que es la Plaza del Aseo. La Basílica de Nuestra Señora del Pilar es, según la tradición, el primer templo dedicado a la Virgen de la Cristiandad. Está construido sobre el pilar de alabastro en el que se apareció la Virgen el 2 de enero del año 40. Desde entonces ha sufrido numerosas reconstrucciones hasta llegar al templo que conocemos hoy en día. En su interior cabe destacar la Santa Capilla, donde se puede venerar la imagen de la Virgen. Merece la pena ver las cúpulas que rodean la Santa Capilla con frescos de Antonio González Velázquez, de los hermanos Valleu y sobre todo de Francisco de Goya. Otro lugar que hay que ver es el retablo del altar mayor, realizado en alabastro por Damián Forment. Y enfrente el coro renacentista, tallado en roble de Flandes. Seguida la Basílica del Pilar, junto a ella se encuentra lo que es el Ayuntamiento de Zaragoza. Si seguimos andando nos encontraremos un museo que es donde se exponen las diferentes pinturas a lo largo del año. Justo enfrente nos encontraremos la figura de Goya, que es un pintor que nació en Fuendetodos y es muy famoso por sus pinturas. Al fondo veremos lo que es la Plaza del Aseo. Junto a la Plaza del Aseo pues vemos lo que es la Iglesia del Aseo y lo curioso de dicha iglesia, que por dentro es preciosa, pero que aparte en el lateral hay unos cristales morávides. Lo que tenéis que saber de la iglesia es que para poder entrar tenéis que pagar 6 euros, a no ser que vayáis a misa. Nos encontramos en la Plaza César Augusto, enfrente de la Iglesia de los Panetes. Construida en el siglo XVI, lo curioso de dicha plaza es que la torre que vemos al fondo está totalmente inclinada. Y es porque se construyó en una especie de dolino, porque lo que tiene Zaragoza es que todo lo que está construido está sobre ruinas romanas. De hecho, aquí a nuestra derecha tenemos lo que son las murallas romanas.
entre la Aljafería y la Plaza del Portillo, viniendo hacia lo que es la ribera del Ebro, nos encontramos la Plaza Europa, que se construyó en conmemoración a la unión de España a la Unión Europea. Las cosas más impresionantes de Zaragoza, aparte del tráfico que se escucha de fondo, es el río Ebro, que es uno de los ríos más caudalosos de España y que la atraviesa de principio a fin. Al fondo veremos lo que es el Parque del Agua, que se hizo a partir de la Expo del 2008, y si giramos veremos la Basílica del Pilar. Estamos ante el Palacio de la Aljafería, que está situado más o menos cerca del centro. Es un palacio que se ha ido reconstruyendo con el paso del tiempo y fue levantado a partir de un campamento militar en 935. Una vez que fue conquistado por los cristianos, se convirtió en una alcazaba. Y con el paso del tiempo también fue derruyéndose, y lo curioso de dicho palacio, que después de convertirse en una cárcel, se convirtió también en un cuartel militar. ¿Qué pasó? Que con ese mismo cuartel, cuando empezaron a hacer obras de ampliación, se encontraron que dentro del mismo cuartel había una mezquita, y a partir de ahí se dieron cuenta de toda la historia del mismo palacio. Los orígenes del Palacio de la Aljafería se remontan al siglo IX con la construcción de la Torre del Trovador, que tiene una función defensiva. Dicha torre aparece en la ópera de Giuseppe Verdi, Il Trovatore, en la cual sucede gran parte de la trama. En el siglo IX, los monarcas de la taifa de Saracusta mandaron construir el palacio musulmán anexo al torreón. Este palacio servía de villa de recreo de los reyes de la taifa. Posteriormente, cuando Alfonso I el Batallador reconquistó Zaragoza a principios del siglo XII, se convirtió en residencia de los reyes del Reino de Aragón, quienes a lo largo de los siglos XII al XIV realizaron numerosas ampliaciones. Bueno, durante todas las medias, como les digo, la Aljafería se desempeñó la función de palacio real y fue construido inicialmente en la época musulmana, concretamente en el siglo XI. El siglo XI es una época en que la España islámica se dividió en una serie de reinos independientes. Estos reinos son llamados reinos de calles. Zaragoza era entonces la ciudad musulmana de Saracusta, que precisamente se convirtió en la capital de uno de esos reinos musulmanes, el reino de Saracusta. Este reino islámico abarcó gran parte del Valle del Ebro. Bueno, pues a mediados del siglo XI, uno de los monarcas musulmanes de Saracusta, Abu Jafar, decide construir un nuevo palacio fuera de la muralla de la ciudad. Ese palacio fue la Aljafería, y el nombre del palacio derivó del nombre del rey, de Jafar. Aljafería viene a significar que
Sobre el salón dorado musulmán, que es lo que veis aquí, los reyes católicos construyeron el salón del trono. Aquí eran donde recibían a todos los nobles y atendían a todas las súplicas del pueblo. Durante el siglo XV, el Tribunal del Santo Oficio de la Inquisición ocupó algunas de las instalaciones del palacio y la Torre del Trovador se utilizó como prisión en esa época. En el siglo XV, los reyes católicos realizaron otra importante ampliación, alzando una segunda planta sobre el palacio musulmán, para de esa manera dejar constancia de que estaban por encima de Al-Ándalus. En el siglo XVI, la aljafería sufrió reformas defensivas para adaptarse a los tiempos en los que se empezaron a utilizar armas de fuego y artillería, ampliándose el foso del castillo. Estamos en la sala de los pasos perdidos. Lo curioso de dicha sala, que en el suelo, como veréis, hay un camino que va recorriendo toda la sala. ¿Qué quiere decir este camino? Pues muy sencillo. Cuando a los reyes se les iba a pedir algo o los reyes iban a pedir a un noble tierras o cualquier favor, si ellos no accedían a lo que los reyes querían, los metían a esta sala. Y como no tiene asientos, ¿qué hacían las personas? Pues andaban por la sala y los tenían horas y horas esperando hasta que los volvían a llamar y, hartos de la espera, acababan accediendo a las peticiones de los reyes. Durante los siglos XVIII y XIX, el palacio se transformó en un cuartel y el uso como dependencias militares ocasionó graves desperfectos en sus instalaciones. A lo largo del siglo XX se realizó una importante restauración de la aljafería, gracias a la cual se recuperó todo su esplendor de antaño y se aprovechó para realizar las obras de acondicionamiento de una parte del palacio. En diciembre de 2001, este monumento se declaró Patrimonio Mundial por la UNESCO. Seguida en la sala de los pasos perdidos nos encontramos con la galería, que es un pasador de las salas del palacio que da a los jardines mediante vanos soportados por columnas de fuste de torso. A la derecha nos encontraremos con la puerta del Salón del Trono, que muestra la cuajada heráldica de la monarquía hispánica, sostenida por leones con Castilla y León, Aragón y Sicilia, y una amplia granada, reino del recién conquistado. Estamos en las escalinatas. Estas escalinatas llegan a la galería, de la galería van a la sala de los pasos perdidos, y de la sala de los pasos perdidos llegan a la sala del trono. Lo curioso de dichas escalinatas es que los reyes de Aragón tenían tanto tiempo para pensar que las hicieron muy altas, de tal forma de que cuando tú llegaras tendrías que estar arrodillándote constantemente como una súplica hacia ellos. En todo palacio musulmán como este, como la Aljafería, como la Alhambra y como muchos otros, hay muchas fuentes, porque para los musulmanes el agua era una fuente de vida, era una fuente de alegría. Y dentro de lo que es la Aljafería nos encontramos en las Cortes de Aragón. Aquí es donde se sienta el alcalde con la presidenta y aquí se sientan lo que son los partidos políticos y aquí se deliberan todas las leyes y proyectos que se realizan en la misma comunidad. Señorías, suscríbanse a mi canal. Pues ya hemos llegado al final del vídeo. Ya sabéis, si os ha gustado, darle un like, suscribiros y sobre todo, sonreír. Lo curioso de dicha plaza es que la torre que vemos al fondo está totalmente inclinada y es porque debajo, en Zaragoza, lo que hay es todo, joder, que no me sale.